Hoy día tenemos un tema que muchas veces nos preguntamos, ¿es pecado dudar? ¿Me escuchan bien todos? Sí. Ok. ¿Qué pasó? Después de la cruz vino la resurrección y luego la ascensión. Y todo el mundo podría preguntarse, ¿y ahora qué? Los discípulos pueden haberse preguntado esto. Jesús les indicó que esperen lo prometido. ¿Qué era lo prometido? El Espíritu que venía, el Espíritu Santo, que los llenaría de poder divino, haciendo sanidades y milagros tal como Jesús lo hizo. Pero mientras esperaban, ¿qué pasa cuando una espera o una esperanza no se hace tangible todavía? No llega esa demostración del poder de Dios o el amor. Seguimos esperando, pero en el tiempo, como va pasando, entra el desánimo, entra la ansiedad, entra la duda. Además, en ese tiempo, piensen que todavía los discípulos seguían la persecución, el encarcelamiento y la decapitación de todo aquel que se declaraba seguidor de Jesucristo. El ambiente en el templo seguía igual, con los sacrificios de animales y rituales y tradiciones. Nada había cambiado, aparentemente. Hoy en día, todos pasamos algún momento de nuestras vidas por una temporada de dudas, ¿cierto? ¿Quién no ha pasado? ¿Quién no las tiene? Todos estamos en el mismo camino. Algunas veces este tiempo es un tiempo corto, otras veces es un tiempo largo. A veces nos acapara totalmente nuestra atención de largas horas del día. Otras veces les prestamos menos atención. Depende cuánto nos afecta a nuestra vida. Vayamos a la palabra y veamos qué es lo que nos dice en 1 Corintios 10, 13. Pasando los 4 evangelios, Hechos, Romanos, Corintios. 1 Corintios 10, 13. Mili, por favor. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados, más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén. ¿Qué nos está diciendo? Que junto con esta prueba, con la tentación o la prueba en la vida diaria, porque siempre vamos a tener tentaciones, depende de nosotros si las vemos o no las vemos, si nos llegan realmente a tentar o no. De todas maneras, el caminar por la vida diaria es una prueba siempre. Una prueba de tu fe, una prueba de cuán firme estás parado sobre la palabra, cuánto conoces y cuánto la aplicas. Es una prueba en todo sentido. Pero acá nos está diciendo que a través del día, a través de estas pruebas, a través de estas tentaciones, a través de esta demostración de tu fe, Dios nos da la salida, nos va a dar un escape y nunca va a ser más grande que no vayamos a encontrar esa puerta de salida o ese escape. ¿Por qué? Porque la respuesta siempre la vamos a encontrar en su palabra. Y Él, mientras nosotros aprendamos su palabra, Él nos va a seguir guiando y nos va a mostrar. ¿Tienes esta prueba? Acá nos dice cuál es la solución, cómo salir de esa prueba. ¿Amén? Amén. Amén. Ahora, lo importante es no permanecer en ese estado, en esa situación. Veamos primero qué es una duda. ¿Qué es duda para ustedes? No estar seguro.
No estar seguro, o sea, inseguridad. ¿Qué más? Bueno, ¿Qué? no, que digo, les decía que podemos comprobar la duda de la siguiente manera cuando mandaron por Jesús, Marta y María mandaron por Jesús a buscarlo. Jesús se quedó 4 días más tarde y vino después de que ya el hombre estaba muerto, ¿no? Y cuando llega acá, pues Marta tuvo esa duda, la atacó esa duda, pero Señor, hace 4 días que está muerto, ya hiede. Y Cristo le dijo que por eso es que la duda, Cristo le dice, Marta, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Amén. Cuando tenemos duda, pues como que se atrasa nuestra revelación. Amén. Efectivamente. En el caso de Lázaro, el hermano de Marta y María, cuando llega Jesús es 4 días más tarde, y que si cree, eso es lo que dice la palabra, si cree, verán la gloria de Dios, efectivamente. Bueno, está demostrando esa duda, esa incertidumbre, sospecha, perdón, indecisión. Sí, por favor. Y también es dar poco crédito. Entonces, cuando hay duda, ¿qué hacemos? Es una limitación a la confianza. ¿Qué ocurre? Lo opuesto de duda sería Creer. certeza. Certeza, el creer, estar seguro. Exactamente. Vayamos a Hebreos, seguimos a la derecha de Corintios que estamos. Gracias. Hebreos 1. Y verso 1. Nelly, por favor. Hebreos 1. Hace mucho tiempo, Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Amén. Nos está diciendo... ¿El uno nomás o el dos? Sí, uno nomás primero. Entonces nos está diciendo que durante mucho tiempo Dios ya habló, ya ha hablado a través de No sus... te escucho. ¿Ahora? ¿No me escuchas? ¿Ahora está mejor? Ahora sí, Ok. delante para... Sí. Ok, Dios está diciendo que Él ya habló a través de los profetas, a través de sus siervos, a través de la gente que le ha estado sirviendo en el Antiguo Testamento. Ha hablado de muchas maneras en el tiempo de anterior, o sea, en el tiempo del Antiguo Testamento. ¿Qué nos dice el verso 2, Kilvio? En estos últimos días ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo. Amén. Pero hoy día, desde la cruz para adelante, ya Dios no ha usado a los profetas del Antiguo Testamento, ni a los reyes, ni a los sacerdotes, sino a través de su Hijo nos habla directamente. Cuando Él estuvo aquí en la tierra, a través de su ministerio terrenal, Él nos ha dejado sus palabras. Pero cuando se ha ascendido, ¿qué ha pasado? Nosotros hemos recibido el Espíritu Santo, hemos recibido el Espíritu de Dios. Y Él es el que nos revela, nos dice la palabra. Entonces sigue hablando, Jesús sigue hablando a través del Espíritu Santo. Amén. ¿Y qué nos dice el verso 3? Doroteo, por favor. Verso 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, a quien sustenta toda la cosa con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la
diestra de la majestad en las alturas. Amén. ¿Se acuerdan cuando estuvimos viendo la esencia de la materia de los genes? Cuando el perro tiene bebés, hace perritos. Cuando el árbol tiene hijos, salen árboles de lo mismo, ya sea de manzana o cualquier tipo de árbol que sea. Cuando la gente, el humano, tiene hijos, también tenemos de la misma esencia. Vimos eso, ¿se acuerdan? Entonces aquí nos está diciendo en el verso 3, Él, por Jesús, es la imagen misma de su sustancia. ¿De quién? De Dios. Y nosotros también somos de la misma sustancia divina. Entonces, tenemos lo mismo que Jesús, que nosotros. Jesús vino de la misma manera como hombre, como humano aquí. La diferencia es que Él, siendo 100% humano, también era 100% divino, Dios. Y que Él, con el poder de su palabra, Él mantiene las cosas en orden. Pero, ¿qué dice después? Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. ¿De qué manera hizo esa purificación? En la cruz. Habiendo ido a la cruz por nosotros, nos limpia de pecados y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Ay, ya antipático, ¿quién está mandando? Dios santo. Okay. Entonces ahora Él está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Pensemos, por ejemplo, los discípulos estaban en tribulación, porque como vimos todavía estaban en la persecución, ¿verdad? No tenían ellos tampoco escritos el Nuevo Testamento todavía. Esto había ocurrido recién, la desaparición en la tierra de Jesucristo. Entonces ellos no podían leer nada de lo que nosotros estamos leyendo. ¿En qué se apoyaban ellos entonces? Los hechos. En los hechos, efectivamente, y en las palabras que Jesús les había hablado a los apóstoles o a quienes los seguían, los discípulos, muchos de ellos los seguían de cerca, ¿cierto? Ahora, ellos tenían que solamente cogerse de esos hechos y de esas palabras declaradas. Nosotros hoy tenemos el privilegio de tener una Biblia. Y la Biblia tiene todos los escritos, por escrito, todos esos hechos y todas esas declaraciones de Jesús. ¿Amén? Amén. Amén. Ahora, la tenemos a la mano y la Escritura nos da a conocer las cosas de Dios. Por eso es importante conocerla para no dejarnos engañar por el enemigo. En el mismo Hebreos, vayamos al capítulo 3 y verso 13. ¿Qué nos dice, Lucho? Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, en tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Cuál es el engaño de hoy día? Aquí nos dice, debemos exhortarnos los unos a los otros, ¿para qué? Para mantenernos en unidad, para aprender de la palabra, para seguir con la motivación de la esperanza que nos da Jesucristo, la vida eterna, su sacrificio. Amén. Y no debemos dejarnos engañar, porque muchos, el enemigo, ese es su trabajo del enemigo, engañarnos, hacernos sentir como que la palabra, el estudio de la palabra nos aburre o nos quita tiempo de hacer otra cosa que nos atrae más de repente. La cosa que nos roba ese momento de crecimiento, de madurez, de gozo espiritual. No debemos dejarnos engañar así de fácil. El temor y la duda van de la mano. No son lo mismo. El temor
nos dice el principio del temor a Dios es la sabiduría, pero el espíritu de temor, eso viene del enemigo, no de Dios, porque es un espíritu que constantemente te está acechando y no te deja en paz ni de dormir tranquilo. Ese es el espíritu del temor y eso no viene de Dios. Pero es diferente de la duda. La duda, ¿qué es? Viene a ser que al principio todos, como estábamos viendo, todos tenemos cierto elemento de duda en ciertas situaciones. En que, por ejemplo, recibes un email ahora o en el teléfono, recibes una comunicación. ¿Te has ganado la lotería? ¿Qué pueden decir ustedes si no la han jugado? ¿Cierto? Ah, no, ¿qué va a ser? ¿Cierto? Incredulidad o duda. Bueno, cuando vamos a aplicar a un trabajo, ay, no sé qué va a pasar. Claro, no sabemos el futuro, pero si es algo de lo que tú te sientes capacitado, con la habilidad de responder a ese puesto, a esa posición que estás aplicando, entonces aplícalo con confianza. Señor, yo te presento esto. Ya lo tienes que haber puesto antes de la aplicación, traído a los pies de Dios, para que Él te diga si está bien que apliques o no. Acuérdense, los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu. No debemos ser guiados por nuestra mente ni nuestras emociones, sino por el Espíritu. ¿Qué quiere decir? Que cuando estamos en oración y quiero aplicar un trabajo, Señor, enséñame, dame una señal, una respuesta, si esto es para mí o no. Y esto lo va a decir. Y si te lo dice, te lo confirma, entonces vas sobre seguro que vas a ir a esa aplicación, te van a aceptar. ¿Ven la diferencia? Es a que así al azar agarras una aplicación, voy a ver si liga, ¿no? Y después, ay Señor, después que tú haces, que actúas, dices, Señor, este es mi plan, yo quiero entrar ahí. A veces pasa, a veces no pasa. ¿Por qué? Porque es tu plan, no es el plan de Dios. Por eso es siempre primero que debemos traer a sus pies y preguntar cuál es su plan, si es que quieres o no que sigas ese camino. ¿Ven? Amén. Entonces veamos, el dudar en sí, el dudar no es pecado, pero lo ha de ser si es que dejas que esa duda tome control de tus días. Como veíamos, las pruebas, las tentaciones, no debemos estar en ese estado, porque en ese estado es donde viene la duda, viene el desánimo, viene cosas en contra que te aleja de la palabra y te aleja de la fe que quiere Dios en él. Entonces, si estamos en ese estado de duda por mucho tiempo, allí sí es pecado. Y esa duda se convierte en una constante. En matemáticas, o en ciencia, especialmente en las matemáticas, ¿qué es una constante? A ver, señor ingeniero. Una constante es algo que mantiene un valor fijo y si no cambia. Amén, claro. Tiene el valor fijo en el proceso del cálculo, ¿verdad? Ya vimos que es importante no permanecer en ese estado, que quiere decir que esa constante no debe ser así de larga, así de constante. Debe ser cortada pronto, trayéndola a los pies de Dios. Veamos en Lucas, Mateo, Marcos y Lucas, el tercer libro de los Evangelios, Lucas 7 y verso 19. Y aquí es el caso de Juan el Bautista. Todos conocemos que Juan el Bautista fue el que anunció la venida de Jesús, ¿verdad? Es el que también en el Antiguo Testamento estaba anunciado que vendría alguien a anunciar al Mesías. ¿Qué nos dices el verso 19 del capítulo 7? Mili, por favor. Y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Amén. Juan el Bautista había sido encarcelado. Estando en la cárcel,
después que él había anunciado con mucho ahínco, había convertido a muchos fariseos y judíos, bautizaba a la gente en el nombre del arrepentimiento, que se arrepintieran para recibir a Dios y el perdón. Entonces, ahora que estaba en la cárcel, le entró esa duda. Y mira lo que acaba de leer Billy, se preguntaba él mismo, ¿es que eres tú o es que me he equivocado y viene alguien más después tuyo? Y le manda a sus discípulos a que le pregunten a Jesús. ¿Y qué nos dice en el verso 22, Nelly? 22. Luego les dijo a los discípulos de Juan: regresen a Juan y cuéntenme lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos caminan bien, los leprosos son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les predica la buena noticia. Amén. Jesús no les dice a sus discípulos, vayan y díganle que sí, yo soy el Mesías. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? No les contesta eso, sino que nos dice que en el mismo momento, en la misma hora, Jesús empieza a obrar y a demostrar el poder de Dios a través de esas sanidades y milagros que estaba haciendo. Y después que ha trabajado en esa gente enferma, voltea y les dice a los discípulos lo que ven o lo que han visto y oído ustedes, vayan y cuéntenle. Esa fue la respuesta de Jesús. No palabras directas, sino que lo que has visto y lo que has oído. ¿Qué está diciendo entonces? Ustedes han sido testigos. Vayan y cuéntenle lo que han visto y han oído. Y así lo hicieron. Y eso, vamos a ver entonces ahorita, antes de adelantarme, vayamos a Isaías en el Antiguo Testamento, después de los Salmos, Proverbios, vienen dos libros pequeños y encontramos Isaías. Isaías 35 y versos 5 y 6. Y este Isaías es un profeta mayor del Antiguo Testamento, en donde está anunciando cuando venga el Mesías lo que va a hacer. ¿Qué es lo que nos dice Kilvio, por favor? Entonces los ojos ciegos serán abiertos y destapados los oídos de los sordos. Entonces el cojo cantará como un cielo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cerradas en el desierto y torrentes en la estepa. Amén. Básicamente nos está diciendo lo que Jesús estaba haciendo delante de esos dos discípulos que envió Juan el Bautista. Juan el Bautista anunciaba la venida del Mesías, que él iba a hacer todas estas cosas, porque él declaraba del Antiguo Testamento, de las profecías del Antiguo Testamento, y en lo que acabamos de leer en Isaías es una de esas profecías, que él hará oír a los sordos, hará ver a los ciegos, hará hablar a los mudos, a los cojos los hará caminar rectamente, etc. Y todo eso es lo que pasó. Entonces, sí, Juan el Bautista declaraba todo eso con mucha fe, completamente con la certeza que eso era lo que estaba anunciado para Jesús. Y cuando está en la cárcel, le entra la duda y dice, ¿y si eres tú de verdad? ¿O debo esperar más? Pero cuando estos dos discípulos que Jesús le dice, vayan y díganle lo que han visto y lo que han oído, van y le cuentan, ¿qué creen ustedes la reacción de
Juan el Bautista. Reconoció, ¿verdad? Le creyó. Exactamente, reconoció, sí, él es el Mesías, sí, es cierto, entonces él es, y ya le regresó, entonces la fe le regresó esa firmeza, y ya no le importaba morir, ya no le importaba el camino que tuviera para adelante, porque sabía que su obra había sido ya culminada. Amén. Amén. Vayamos al Evangelio de Juan, el cuarto Evangelio en el Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Juan 20 y verso 25. Juan 20. Juan 20, 25. Sí, Doroteo. 20:25. Le dijo pues los otros discípulos al Señor: hemos visto. Y le dijo: si no viere en su mano la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y meteré mi mano en su costado, no creeré. Amén. Este es un caso de Tomás, uno de los 12 apóstoles, y es el caso más conocido que se le conoce, Doubting Thomas en inglés, ¿verdad? Tomás el incrédulo. Que él está contestando cuando le dice: hemos visto al Señor resucitado. Y entonces solamente si hago esto, toco sus heridas, digamos, es cuando voy a creer que Él es, y no un fantasma o alguien que no es, que se hace pasar por Él, ¿verdad? ¿Qué nos dice el verso 29, Lucho? Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Y en esa categoría, ¿quién entra? Nosotros, hoy en día. Porque no estuvimos vivos en esa época. No lo vimos, lo leemos, sabemos que lo que está escrito es por inspiración divina. Tenemos nuestra confianza que todo lo que dice acá ha sido real, ¿verdad? Amén. Y lo creemos y actuamos sobre esa creencia, sobre esa fe. Amén. Vayamos al libro de Efesios, yendo a la derecha. Hechos, Romanos, Corintios, después viene Gálatas y Efesios. Efesios 4 y verso 17. Mili, por favor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no os andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. ¿Qué es lo que quiere decir? El resto del mundo que andan en la vanidad de la mente. La mente, cada uno tiene diferente mentalidad, diferente Viven manera. en su mundo. También en su mundo, crean su propio mundo, crean sus propias ideas, su propia creatividad, y se dirigen de acuerdo a esa vanidad, no a la palabra de Dios. Exacto. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que cada uno quiere caminar de acuerdo a lo que ellos creen y piensan. Porque cuando tú piensas de una manera, la crees así, ¿verdad? Entonces nos está diciendo, el apóstol Pablo es que nos escribe aquí, y dice: requiero en el Señor, o sea, lo que el Señor le está revelando a Pablo, que ya no debemos caminar como con nuestras propias ideas, con nuestra propia manera de pensar. ¿Y qué nos dice en el siguiente? Déjame ver, espérate, el verso 18, sí. Nelly, por favor. Tienen la mente llena de oscuridad
vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Amén. ¿Qué es la explicación de esto? Entonces, que al cerrar su mente, ¿qué quiere decir? Que rechazan Dios. las cosas de Dios, la palabra de Dios. Rechazan otro tipo de enseñanza que no apela, que no va de acuerdo a lo que ellos creen o piensan. Y en eso, si comparamos hoy en día los ateos, los gnósticos y mucha gente de otras religiones también, ¿cierto? Dicen, no, déjame a mí, yo estoy bien así. Pero no escuchan, no quieren entender porque están cerrado su mente y endurecido su corazón, nos dice al final del verso. ¿Amén? Amén. Entonces, básicamente, lo que creemos, nos movemos de acuerdo también a nuestros sentimientos, pero no nos debemos dejar llevar por nuestras emociones, porque muchas veces son las emociones las que nos levantan y después ¡pum!, nos caemos como desplomamos, ¿verdad? Porque ya primero nuestro físico ya no rinde o no están las emociones que te mantienen esa actividad rápida, alta, por largo tiempo y te caes, te desplomas. Pero todo esto es porque no es el espíritu que te está alimentando, sino tus propias emociones. Es lo que te está haciendo moverte. Y eso cae y termina, como decir, las pilas, termina rápido. Veamos en 2 de Corintios hacia la izquierda, pasamos Gálatas, estamos en 2 de Corintios, capítulo 4, versos 3 y 4. Segunda de Corintios 4, versos 3 y 4. 3 y 4. Sí, Doroteo. Okay. Segunda de Corintios, versos 3, 4, 3 y 4. Sí. Uh-huh. Dice, pero si nuestro evangelio, Sí. pero si nuestro evangelio está encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. ¿Qué quiere decir? Que todos, en el verso 3 primero, que si nuestro evangelio aún está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿Quiénes son los que se pierden? Todos los humanos. Desde que nacemos estamos perdidos hasta el momento de conocer a Jesús. Nacer de nuevo. Hasta ser salvos, exactamente. El nacer de nuevo. Entonces, hasta ese momento estamos perdidos. Pero el tener el estar encubierto, ¿qué quiere decir estar tapado? No estar accesible. ¿Ese es trabajo de quién? Del enemigo. El enemigo no quiere que lo conozcas. El enemigo no quiere que aprendamos la palabra. No quiere que apliquemos lo que vamos conociendo. ¿Por qué? Porque ella está derrotado hace rato, aún sin nosotros saberlo. Pero él sí lo sabe. Y ese es su trabajo y su afán, de que tú no sepas cómo hablarle para sacarlo del camino. Que tú no sepas cómo reaccionar cuando él viene así como león fiero que quiere atacarte. Que no sepas qué hacer, sino que te entre pánico. Y entonces él ya te tiene dominado. Amén. Pero es nuestra labor, y según el siguiente verso, fue el verso 4, cuando dice, el enemigo, o sea, el Dios de este siglo, es el que cegó el entendimiento. El Dios de este siglo es ¿quién? Satanás. El que los ciega a los incrédulos, o sea, a los que no están recibiendo la palabra. ¿Para qué? Para que no resplandezca esa luz, porque sabemos que Jesús es luz.
Si regresamos a la creación en Génesis 1:3, cuando Dios, al momento de crear, dice, sea la luz. Y la luz aparece. ¿Qué era? Y no era la luz del sol, porque en el verso 16 es cuando recién crea el sol y la luna, ¿verdad? Era luz. ¿Qué luz era? La luz de su gloria, la luz de Jesús. Amén. Entonces, cuando esa luz, porque si vemos en el mismo verso que ha leído Doroteo, nos dice, está resplandeciendo por el Evangelio. Ya vimos cuál es el Evangelio. El Evangelio es, ¿qué? La muerte, La resurrección. the burial, ¿cómo se dice? La muerte, El entierro. no es el entierro, bueno, la muerte y la sepultura La sepultura. y la resurrección. Ese es el Evangelio. Entonces, ¿qué es lo que trae a los que creemos en eso? Luz. Luz de la verdad de lo que somos como hijos de Dios, de lo que Dios nos dice que somos ante Él, ante sus ojos. Aún siendo pecadores, Él nos limpia por la sangre, por el sacrificio, por el Evangelio. Nos ve como que nunca hemos pecado. Amén. Amén. ¿Qué nos dice el verso 6 de donde estamos? 2 Corintios 4. ¿A quién le toca leer? A Lucho. Porque Dios que mandó que las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén. Entonces, ¿cuándo es que resplandece la luz en nosotros? Cuando conocemos la palabra, cuando tenemos a Jesús en nosotros y lo estamos representando. Y como dice, esa luz entra al sitio de tinieblas y ya no hay más tinieblas. Amén. Entonces estuvimos viendo diferentes personajes que dudaron. ¿Y qué es lo que Dios quiere que hagamos ante una situación así? Que tengamos su luz, que tengamos su palabra, que la apliquemos, que hablemos. Veamos el caso del centurión en Mateo 8:8. El caso del centurión en que le demuestra a Jesús, siendo gentil, no judío, le demuestra a Jesús su fe. Es Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento, Mateo 8:8 al 10. Mili, por favor. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Al 10. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y vaya, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Aún en su pueblo escogido, en Israel, en los judíos, sabemos que por siglos nunca han demostrado fe así grande. Centurión no era judío, sino era gentil. Pero Jesús se maravilló con esta manera de actitud del hombre y que él reconoce la autoridad de Jesús. No solamente en que tenía el poder de Dios de poder sanar a su siervo, sino que tenía el poder y autoridad en la palabra. Porque Génesis 1, regresando al mismo capítulo de la creación, Dios habló para formar y crear. Amén. Entonces, esto lo maravilló a Jesús. Y veamos para nosotros, hoy en día, para adelante en nuestra vida, cómo debemos actuar.
en un capítulo anterior, el capítulo 7 del mismo Mateo, que nos dice los versos 24 y 25 en él. Mateo 7, 24 y 25. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Amén. Esa es la fe, esa es sobre lo que, el cimiento sobre lo que tenemos que caminar. Nuestros pasos deben estar siempre afianzados sobre esa roca. ¿Cuál es la roca? La roca que es Jesús. La palabra de Dios es la clave para llegar a caminar en todo nuestro camino, que sea esa roca. Que no nos caigamos de esa roca. Que no se resbale nuestro pie de esa roca. Que vengan las tormentas y las mareas y lo que sea en contra de nuestro ser, de nuestra vida. Pero nosotros seguimos afianzados, confiando en lo que Dios nos dice, creyéndole a Dios y en su palabra. Amén. Amén. Bendiciones.